Hola, esta es la tercera lección acerca de la integral de línea y vamos a comenzar recordando cuál es la definición de la integral de línea de un campo vectorial en Rn sobre una curva en dicho espacio. Entonces, si pensamos que esto representa a Rn, entonces, dada una curva C, que es una función que está definida en algún intervalo, vamos a suponer algún intervalo cerrado AB de la recta real. Entonces esta curva va a tener una cierta imagen y lo que necesitamos para poder definir la integral de línea sobre una curva es que esta curva sea diferenciable o por lo menos sea diferenciable a trozos, es decir, podemos tener esquinas en la imagen de la curva. Y simplemente en esos casos, en los puntos, por ejemplo aquí, donde la tangente no estaría definida, lo que hacemos es partir la integral en varias integrales, digamos una desde aquí hasta aquí, y después continuamos, y en cada uno de esos trozos la derivada va a existir, y entonces podemos simplemente sumar los resultados y de esa manera definir la integral de línea, inclusive en casos en donde la C no sea diferenciable en todo su dominio. La definición que hemos visto es que si tenemos un campo vectorial F, que así lo hemos venido representando con una flechita encima, punto ds, aunque como ya he mencionado, la notación que se emplea en los textos es bastante variable, entonces esta integral de línea la hemos definido como la integral sobre el intervalo AB, que es el dominio de C, de los valores de f en los puntos de la imagen de la curva por c' de t dt. Entonces necesitamos, como decía, que esta curva sea diferenciable o por lo menos sea diferenciable a trozos y que esta f, que es el campo vectorial, por lo menos esté definido en los puntos de la imagen de C. Si esta f está definida en una región más amplia, pues qué bueno, pero lo indispensable es que mínimamente este campo vectorial esté definido en los puntos de la imagen de C para que podamos calcular esta integral que aquí aparece. Muy bien, lo que ya vimos, lo que ya se demostró en la lección anterior es que la integral de línea en realidad no depende estrictamente de la curva, sino que más bien depende de su imagen. Es decir, lo que importa es la trayectoria por donde vamos a pasar y el sentido también es importante. Si nosotros recorremos el mismo conjunto de puntos en dirección contraria, hay un cambio de signo. Un resultado importante que ya vimos en la lección anterior es que para ciertos campos vectoriales la integral de línea no depende de los detalles del camino, sino que solamente depende de dónde comenzamos y dónde terminamos. Y de hecho, lo que ya demostramos al final de la lección anterior es que se tiene la siguiente propiedad, que si la integral de f.ds sobre c solo depende de los puntos extremos de la trayectoria, entonces existe una función de valores reales, una función escalar, tal que este campo vectorial es el gradiente de esta función escalar. Como ya mencionaba en la lección anterior, esta f se le llama en ocasiones el potencial o potencial escalar y también decimos que f es un campo gradiente. Son expresiones pues un tanto similares. Entonces lo que vamos a demostrar es que la recíproca es cierta, es decir, aquí lo que ya demostramos es que si la integral solo depende de los puntos extremos de la trayectoria, entonces este campo vectorial tiene que ser el gradiente de alguna función. Vamos a ver que la recíproca es cierta, es decir, que si f es el gradiente de una función, entonces la integral solamente puede depender de los puntos extremos, lo cual es un resultado útil en muchas ocasiones,
ya que nos ayuda a calcular con mucha más facilidad el valor de una integral de línea como la que tenemos aquí definida en la parte superior. Entonces, la primera parte de la lección que tenemos ahora sería lo siguiente. Supongamos que f es un campo gradiente, es decir, que f es el gradiente de una función donde f es alguna función de valores reales. Lo que vamos a demostrar enseguida es que entonces la integral sobre c de f.ds solo depende de los puntos extremos de la trayectoria. Y la demostración es muy simple, se basa en la definición de integral de línea y en la regla de la cadena. La demostración va de esta forma. Supongamos, como aquí ya se dijo, que f es el gradiente de alguna función. Entonces lo que se tiene es esto, que la integral sobre c de f.ds sería la integral sobre c del gradiente de f.ds, o lo que es lo mismo, de acuerdo con la definición, esto sería la integral de a a b. Vamos a suponer que AB es el intervalo en donde está definida esta curva, de el gradiente de f, pero el gradiente de f, como ya se comentaba en la lección anterior, es un campo vectorial cuyas componentes son las parciales de f con respecto a las coordenadas. Entonces aquí hay que recordar dos cosas. Número uno, la definición de la integral de línea es esta. Lo que tenemos que hacer es tomar el campo vectorial y evaluarlo en los puntos de la imagen de la curva por el vector tangente a la curva. Esta es la definición aplicada en este caso especial en el que la f es este gradiente. Ahora, esto es lo mismo que la integral de a a b. El gradiente de f estaría dado por la parcial de f con respecto a x1. Aquí podemos hacerlo en forma general para cualquier dimensión. Y lo que necesitamos es evaluar estas derivadas en este punto. Entonces aquí lo que tendríamos sería que esta derivada está evaluada en el punto c de t. Y así continuamos hasta terminar con la derivada con respecto a xn, que también tiene que estar evaluada en el punto c de t. Y ahí se cierra el paréntesis que agrupa a esta n-ada, en este caso de números reales. C' de t también ya sabemos cómo se expresa. Si c de t es, recuerden, una n-ada de funciones de R en R, es decir, aquí tendríamos x1 de t, x2 de t, hasta xn de t. Entonces C' se obtiene simplemente derivando cada una de estas funciones, evaluando la derivada en t. Esta t, que es el argumento de las derivadas, regularmente no la escribimos, sino que se sobreentiende, pero en este caso pues conviene escribirlo así en forma explícita para que nos demos cuenta que, de acuerdo con la definición del producto punto, lo que vamos a obtener aquí es la primera por la primera, más la segunda por la segunda, etc. Así es de que, regresando al cálculo que aquí nos interesa, todo esto sería la integral de a a b de la parcial de f con respecto a x1 en el punto c de t por la derivada de x1 con respecto a t en t, y así continuaríamos teniendo en total n términos, el último de los cuales sería la parcial de f con respecto a xn
evaluada en el punto C de t por la derivada de xn con respecto a t evaluada en t. Y ahora, recordando del curso de cálculo diferencial en varias variables, esto que está dentro de las llaves no es otra cosa más que la derivada con respecto a t de la f evaluada en el punto C de t. Es decir, aquí lo voy a escribir en esta forma detallada y enseguida lo vamos a poner en una forma más compacta. Entonces, aquí vean ustedes, f depende de n variables, pero esas n variables a su vez dependen de t. Aquí tenemos una composición de funciones. Lo que dice la regla de la cadena es que en estas condiciones la derivada de f con respecto a t es la derivada de f con respecto a cada uno de sus argumentos, evaluada esa derivada en este punto, que es lo que está aquí abreviado, por la derivada del argumento, que es lo que está aquí escrito. Y así continuamos hasta tomar en cuenta toda la dependencia implícita que existe en la variable t. Otra forma de escribir lo mismo sería, por supuesto, la integral de a a b de la derivada con respecto a t de f de c de t. Es una forma más compacta, simplemente tomando en cuenta que c de t es esta eneada, así es de que esta eneada de números reales se puede escribir de esta otra forma. Entonces, aquí simplemente piensen que esto que aparece aquí derivándose es alguna función de t. De hecho es una composición, pero eso no importa. Aquí simplemente véanlo como un bloque, una función de t. Y de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, lo que nos da una integral como esta, donde estamos integrando la derivada de una función, es simplemente la f de c de t evaluada entre a y b, o sea, f de c de b menos f de c de a. Y eso exactamente prueba lo que queríamos demostrar. Aquí de nuevo hago un pequeño diagrama. Entonces tenemos el intervalo AB, tenemos la curva que va a tener aquí una cierta imagen en Rn. Este punto A va a tener una imagen que es C de A. El otro punto extremo en el dominio de C va a tener aquí una imagen. Y esta es la situación que tenemos. Aquí estoy haciendo un dibujo en donde no estamos pensando en una curva cerrada o que tenga intersecciones sobre ella misma. Pero en realidad esto es válido en forma general, es decir, pudiera ser que se tratara de una curva cerrada, pudiera ser que hubiera intersecciones. No importa, aquí la C, lo único que le pedimos, recuerden, es que sea una curva diferenciable. Y este dibujo no cubre todas las posibilidades, pero cualquier otra que sea compatible con las condiciones que aquí hemos impuesto sería igualmente válida. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí encontrando? Bueno, si comparamos un extremo de la cadena de igualdades que aquí hemos establecido, vean, de este lado tenemos la integral de línea de la f. La f en este caso es un campo gradiente. Esta f minúscula es un potencial para la f mayúscula. Entonces, esta integral de línea sobre esta curva tiene como valor, recuerden que esta integral de línea es un número real, y ese número real en este caso es simplemente la diferencia de los valores de la función potencial en el punto final menos el valor en el punto inicial. Así de simple. Entonces, si en lugar de fijarnos en esta trayectoria, nos fijáramos en otra trayectoria distinta, como lo único que importa es el valor de la f en los puntos extremos, pues el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces lo que estaríamos aquí concluyendo es que efectivamente, tal como se señalaba aquí antes, en los casos en donde f es un campo vectorial gradiente, lo que vamos a tener es que, como aquí se señaló, entonces la integral solo va a depender de los puntos extremos de la trayectoria, y de hecho no solamente sabemos ahora que la integral depende solo de los
puntos extremos, sino que sabemos exactamente cómo es que depende de ellos. Es decir, esta fórmula a la que aquí hemos llegado es bastante específica. No solamente nos dice que la integral depende de dónde comienza la trayectoria y dónde termina, sino que aquí tenemos una fórmula para poder calcular el valor de la integral de línea sin que tengamos que integrar realmente. Lo único que necesitamos es saber dónde comienza, dónde termina la trayectoria y evaluar la función potencial en esos puntos. Entonces, este es un resultado bastante conveniente para estos casos. Entonces, en resumen, lo que hemos demostrado es que la integral de línea de un campo vectorial solamente depende de los extremos, sí, solamente sí. Este campo vectorial es un campo gradiente, es lo que se concluye de lo que teníamos en la lección anterior y de lo que acabamos de ver. Ahora voy a señalar algo acerca de la notación que frecuentemente se emplea. Entonces aquí se trata más bien sobre notación. Si tenemos un campo vectorial F, ya se recalcó en las dos lecciones anteriores que un campo vectorial pues va a estar determinado por un conjunto de n funciones de n variables, pero de valores reales. Es decir, si estamos pensando en un campo vectorial en Rn, entonces aquí necesitamos n funciones de n variables. Esa es la forma en que podemos construir un campo vectorial. Y ya en la lección anterior habíamos visto un ejemplo concreto de un campo vectorial para el cual calculábamos la integral de línea sobre ciertas curvas. Bien, por otro lado, lo que ya hemos visto también es que una curva se puede expresar dando las coordenadas de los puntos de la imagen de la curva en función del parámetro de la curva. Es decir, esto es lo que regularmente diríamos que es dar una curva en forma paramétrica. Eso es lo que estamos usando. Y la integral de línea de f.ds, esto que aquí aparece es simplemente una notación abreviada para expresar una integral elemental, que es la integral sobre el intervalo AB, suponiendo que ese es el intervalo que nos interesa, en donde esta curva está definida. Y lo que necesitamos es evaluar la f en los puntos de la imagen de C y multiplicar esto por el vector tangente a la curva, pero escrito en forma más explícita. Esto es la integral de A a B de f1 de c de t, etcétera, hasta fn de c de t. Es decir, lo que tenemos que hacer cuando evaluamos, y esto ya es lo que hemos hecho justamente en los ejemplos anteriores, cuando evaluamos el campo vectorial en los puntos de la curva, lo que hacemos es evaluar cada una de estas funciones en esos puntos. Entonces, estos son puntos que pertenecen a Rn, y allí estas f's mayúsculas, sin la flechita encima, nos tienen que dar números reales. Este es un número real, etcétera. Aquí tenemos n números reales. Estas componentes son las componentes de un vector que está definido por el campo vectorial que estamos empleando. La C', otra vez, se obtiene simplemente derivando estas funciones con respecto a t, cosa que ya estuvimos practicando desde las primeras lecciones de este curso. Entonces aquí tenemos dx1 en dt, etcétera. Aquí se puede poner también en forma explícita que estas derivadas están evaluadas en t, pero en todo caso se puede sobreentender. Y lo que significa otra vez el producto punto, pues es multiplicar la primera entrada por la primera, más la segunda por la segunda, etcétera. Así es de que lo que vamos a tener es f1 en c de t por dx1 en dt, y aquí voy a utilizar unos corchetes para agrupar, y así seguimos hasta terminar con fn, que se evalúa en c de t,
y esto va a estar multiplicado por la derivada de xn con respecto a t por dt. Y ahora, simplemente como notación, esto se va a expresar como la integral sobre c de f1 de x1 más f2 de x2, etcétera, hasta terminar con fn de xn. Entonces, es notación simplemente. O sea, lo que aquí está escrito en forma explícita se suele abreviar o expresar de esta manera. Lo que queremos decir por esta última expresión es justamente lo que está aquí arriba. Y curiosamente, en la literatura es común que no se utilice un paréntesis o algo similar para agrupar e indicar que todos estos términos están siendo parte del integrando de esta integral de línea, sino que así se suele escribir y otra vez por el contexto normalmente no hay confusión. Entonces, es simplemente una definición que esto que está aquí dado, al integrarlo sobre una curva C, significa esto que está expresado arriba. Vamos a ver un ejemplo para fijar las ideas. Digamos que queremos calcular la integral sobre C de x y por dx más y cuadrada z de y menos 3xy de z, y vamos a suponer que la curva está dada por esta expresión. A propósito, relativamente simple. Lo que me interesa es nada más el ilustrar cómo trabaja la notación, la definición que acabamos de ver, sin preocuparme tanto de tener expresiones complicadas que nos pueden llevar a integrales que quizá serían difíciles de calcular. Aquí, por ejemplo, pensemos en el intervalo 1, 3, por poner un caso concreto. Entonces, aquí pensamos en esta expresión. Esta expresión en ocasiones en la literatura se conoce como una forma diferencial, por el hecho de que aparecen aquí las diferenciales. Y aquí podríamos pensar que justamente xy es f1, y cuadrada z es f2, menos 3xy es f3. Esas serían las componentes de un campo vectorial en R3. Aquí la novedad, la diferencia, es que no necesariamente tenemos que pensar en campos vectoriales. No siempre la idea de campo vectorial es algo adecuado o natural o conveniente para muchas de las aplicaciones. Por ejemplo, si uno piensa en la termodinámica o en algunos otros ejemplos de la variable compleja o de la geometría diferencial, pues no necesariamente conviene pensar, decía, en campos vectoriales, sino que es preferible directamente fijarnos en expresiones como esta, que, bueno, el valor de esta integral pues se define de esta forma. Entonces, ya específicamente lo que hay que hacer es muy simple. El dominio de esta curva es el intervalo 1, 3. La x la sustituyo por lo que es la x de acuerdo con la curva que aquí tenemos. Entonces, tendríamos allí una t, la y es t sobre 2, que es lo que se puede leer de aquí, y la de x pues sería dt. A eso hay que sumarle y cuadrada es t cuadrada sobre 4, otra vez, de aquí lo leemos, por z, que es t cuadrada, por dy, pero dy sería dt sobre 2, lo cual se puede leer de aquí, y finalmente tendríamos menos 3, la x, que es t, la y, que es t sobre 2, por dz, y dz sería 2t dt. Vean que esta forma de calcular estas diferenciales es justamente lo que aquí se puede ver. Estas diferenciales, ya al aplicar la definición, se sustituyen por las derivadas con respecto a t de las expresiones que tenemos en la curva, y todo eso se multiplica por dt.
Entonces esta es una forma sencilla de recordar qué es lo que tenemos que hacer, y con lo que tenemos que terminar, como aquí, es con una integral de una sola variable, una integral ordinaria, como ya he venido recalcando. Y en este caso lo que tendríamos entonces sería la integral de 1 a 3 de 1/2 de t cuadrada más 1/8 de t cuarta menos 3 por t cúbica de t. Y bueno, aquí a propósito el ejemplo es bastante simple. Lo que nos queda como una posible primitiva sería 1/2 de t cúbica sobre 3 más 1/8 de t quinta sobre 5 menos 3 por t cuarta sobre 4, que hay que evaluar entre los límites 1 y 3. Ahí ya lo que queda pues es un poquito de aritmética, y el resultado, como siempre, tiene que ser un cierto número real. En este caso pues va a quedar un número racional, como pueden darse cuenta. Entonces esa es la idea, y esto pues, insisto, es simplemente otra forma de representar una integral de línea, y esta forma en algunos casos va a ser preferida. Por ejemplo, más adelante cuando hablemos del teorema de Green, esto es lo que vamos a estar utilizando más que la notación que habíamos usado en un principio. Ahora, ya vimos que cuando se trata de un campo gradiente, de un campo vectorial gradiente, el cálculo de una integral de línea, que es el tema de estas lecciones, pues se reduce a esta diferencia. Como decía, nos evita el tener que calcular integrales realmente. La pregunta es cómo reconocer si un campo vectorial es un gradiente o no. Y la respuesta es sumamente sencilla, y lo que vamos a ver les debe resultar familiar del curso de ecuaciones diferenciales que ustedes probablemente ya han llevado. Entonces se trata de lo siguiente: cómo reconocer si un campo vectorial dado es un campo gradiente. Bien, si es un campo gradiente, entonces vamos a suponer que f fuera el gradiente de una función. Eso quiere decir que las componentes de la f mayúscula, que hemos venido denotando también con f mayúscula, con subíndice, sin una flechita, estarían dadas esas componentes por las derivadas parciales de la función potencial. Si suponemos que todas estas funciones son bien comportadas, en particular lo que sabemos del curso de cálculo diferencial en varias variables es que si las primeras derivadas son continuas, entonces las parciales cruzadas son iguales. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de que si calculamos, por ejemplo, la parcial con respecto a x2 de la parcial de f con respecto a x1, el resultado es equivalente a derivar primero la f con respecto a x2 y después con respecto a x1. Pero esto entonces equivale a que la derivada con respecto a x2 de f1, vean que la parcial de f con respecto a x1 es la f1 mayúscula, entonces esto lo puedo sustituir de esta manera, y en forma similar lo que tendríamos de aquí sería la parcial con respecto a x1 de f2. Entonces, si f es un campo gradiente, entonces lo que tiene que ocurrir es que sus componentes, las componentes de f, deben de satisfacer condiciones como esta, que es lo que regularmente decimos que las parciales cruzadas tienen que coincidir. Si yo derivo esta componente con respecto a x2, tiene que ser lo mismo que la derivada de la componente 2 con respecto a x1, y algo similar va a ocurrir con todas las demás combinaciones que podemos hacer. Es decir, si nos fijamos ahora en forma general en la derivada con respecto a xy de la parcial de f con respecto a xj, entonces esto, decía, con las condiciones adecuadas, va a ser lo mismo que las derivadas segundas calculadas en el orden contrario, pero eso equivale a que la derivada con respecto a xy
de la parcial de f con respecto a xj, pero aquí recordemos, cada una de estas componentes, la f1, f2, f3, etc., va a corresponder respectivamente a la parcial de f con respecto a x1, con respecto a x2, etc. Es decir, este subíndice de la f mayúscula coincide con el subíndice de la coordenada de la variable correspondiente, así es de que esta parcial sería justamente la componente f sub j, mientras que del lado derecho vamos a tener la derivada con respecto a xj de f sub i. Entonces, estas relaciones, este hecho pues que las derivadas cruzadas tienen que coincidir, son justamente las condiciones necesarias para que un campo vectorial dado sea un campo gradiente. Noten que si nos dan un campo vectorial, al darlo conocemos estas funciones una vez ya establecidas se pueden derivar y uno puede verificar si estas condiciones se cumplen o no. Más adelante, cuando hablemos del teorema de Stokes, vamos a ver que dependiendo de las características de la región en la que estén definidas estas funciones, estas condiciones también en algunos casos pueden ser suficientes para que tengamos un campo gradiente. Ahorita por lo pronto, mediante el uso de estas condiciones, podemos determinar cuando un campo vectorial no es un campo gradiente. Por ejemplo, si regresamos al caso que tratamos en las dos lecciones anteriores, allí el campo vectorial que teníamos, entonces por ejemplo, si f de x, y, z es x cuadrada, xz cuadrada, 2xyz, que es el caso que habíamos estado tratando. Aquí vean, como mencionaba, cuando se nos da el campo vectorial, eso quiere decir que conocemos lo que son las funciones f1, f2 y f3, y entonces podemos calcular las derivadas que aquí necesitamos. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la derivada de f1 con respecto a y preguntarnos si eso coincide o no con la derivada de f2 con respecto a x. La condición que aquí tenemos es que si f es un campo gradiente, esas dos derivadas tienen que ser iguales. Pero si calculamos tales derivadas, podemos ver que la derivada de f1 con respecto a y vale 0, mientras que la derivada de f2 con respecto a x es z cuadrado. Y por lo tanto, esas derivadas no coinciden y ya no hay necesidad de que nos fijemos en las otras combinaciones que se pueden formar. Aquí es necesario, y esto lo recalco, esto tiene que ser válido para todo i y j desde 1 hasta n. Entonces, si hay alguna pareja de índices donde esta igualdad no se satisface, entonces ya eso automáticamente nos dice que no se trata de un campo gradiente. Entonces, en este caso, decía, si la f es esto, estas derivadas no coinciden, entonces f no es un campo gradiente. En aquellos casos en que f sí es un campo gradiente, una pregunta importante es el gradiente de qué, cuál es la función potencial correspondiente. Y una forma práctica de hacerlo es similar a la que uno emplea en el tema de ecuaciones diferenciales exactas en el curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar justamente esta idea. Vamos a tomar ahora otro campo vectorial dado de esta forma. Otra vez tenemos un caso en 3 dimensiones. Ahora aquí tomemos seno de y por e a la z, x por el coseno de y por e a la z y finalmente x seno de y por e a la z. Entonces aquí de nuevo quizá sobra decir que esto es f1, esto es f2, esto es f3 y lo que necesitamos es verificar para todas las parejas posibles
es decir, para 3 parejas que se pueden formar. Hay que recordar que el número de parejas que se pueden formar con 3 objetos es el coeficiente binomial 3 en 2, que vale 3 justamente. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esta función, la primera, con respecto a la segunda variable. Entonces calculamos la derivada con respecto a la segunda variable de la primera componente. Y lo que nos preguntamos es si esto coincide o no con, aquí entonces vamos a fijarnos en esta pareja. Entonces derivo esta componente con respecto a la segunda variable, aquí está, y comparo el resultado con la derivada con respecto a la primera variable de la segunda componente, que es x coseno de y por e a la z. Entonces, a simple vista, podemos apreciar que cuando derivamos esta función con respecto a y, lo que vamos a tener es coseno de y por e a la z, mientras que esta derivada, cuando aquí hacemos la derivada con respecto a x, la x desaparece y nos queda justamente coseno de y por e a la z. Entonces, en este caso, estas dos derivadas coinciden y hasta ahí las cosas van bien. Ahora me voy a fijar en esta otra pareja y lo que significa es que voy a derivar la segunda componente, o sea, x coseno de y por e a la z, con respecto a la tercera variable, y eso lo voy a comparar con la derivada con respecto a la segunda variable de la tercera componente, que es x seno de y por e a la z. Otra vez, a simple vista, podemos apreciar que cuando derivamos esta función con respecto a z, va a quedarnos x coseno de y e a la z, mientras que aquí, en esta derivada, nos va a quedar también x coseno de y e a la z, por lo que estas dos son iguales. Hasta allí todavía no se puede afirmar que este campo vectorial sea un campo gradiente. Falta ahora fijarnos en la última pareja que se puede formar con estos 3 objetos. Entonces ahora necesito calcular la derivada con respecto a la tercera variable de la primera componente y comparar lo que resulte con la derivada con respecto a la primera coordenada de la tercera componente, que es x seno de y por e a la z. Del lado izquierdo podemos ver que el resultado va a ser simplemente el seno de y por e a la z, y de este otro lado nos va a quedar también seno de y por e a la z. Así es que todas las combinaciones que se pueden formar coinciden, es decir, estas relaciones efectivamente se satisfacen para todas las parejas que podemos formar. Entonces, en este caso, la f cumple con las condiciones para ser un campo gradiente y podemos comprobar que efectivamente lo es. Lo que podemos sospechar en este caso, como decía, estas condiciones son condiciones que en general son necesarias, pero no siempre van a ser suficientes. Entonces, de que estas parciales coincidan, todavía no podríamos estar absolutamente seguros de que efectivamente f sea un campo gradiente. En este caso, en el ejemplo anterior donde las derivadas no coincidían, ahí la conclusión es inmediata. No es un campo gradiente, pero cuando sí coinciden, va a depender, como dije, de las propiedades, podríamos llamar geométricas o quizá mejor topológicas del espacio, de la región en la que estamos hablando, para que estas condiciones efectivamente impliquen que f es un campo gradiente. En este caso, estas funciones están bien definidas en todo R3 y en casos como ese, estas condiciones sí van a garantizar que f es un gradiente, y entonces lo que hacemos es buscar, entonces buscamos una función f tal que la parcial de f con respecto a x sea justamente esto que está aquí dado. Entonces tiene que ser el seno de y por e a la z, y aquí es muy fácil el hallar una candidata. La f podría ser x
por el seno de y por e a la z. Ya con esa función se satisface lo que aquí pedimos, pero esa no sería la única opción. Aquí podríamos tener alguna función con la condición de que solamente dependa de y y z. Al derivar este último término con respecto a x, esto va a desaparecer y esta relación sigue satisfaciéndose. Entonces lo que hacemos ahora es usar el hecho de que la derivada de f con respecto a y, que sería la segunda componente del gradiente de la f minúscula, debería de coincidir con esta función. Entonces esto es lo que necesitamos, que esta parcial sea x coseno de y por e a la z, es lo que se ve al considerar esta segunda entrada. Y en este caso, si nosotros derivamos la expresión que aquí tenemos, podemos ver que la derivada de esta f con respecto a y es x por el coseno de y por e a la z más la derivada de g con respecto a y. Y esto entonces debe de coincidir con x coseno de y e a la z. Y para eso lo que se necesita es que esta última derivada sea 0, o sea que la g no depende de y. Entonces de lo único que puede depender es de z. Entonces de aquí se deduce que esta g es una función que depende solamente de z, lo cual se expresa regularmente con una expresión como la que aquí he utilizado. Entonces la última condición que necesitamos es que la derivada de f con respecto a z sea la tercera componente de la f. O sea, si esta f es el gradiente de la f minúscula, esto que está aquí debería de coincidir con esta última parcial, es decir, tuviésemos que obtener x por el seno de y por e a la z, y lo que se obtiene derivando esta expresión, ya sabiendo que la g nada más depende de z, es esto que escribo a continuación. La derivada de esta función es x por el seno de y por e a la z más la derivada de g con respecto a z, porque ya vimos que esta g solamente puede ser función de z, así de que aquí tenemos una derivada ordinaria, y eso, como vimos antes, se necesita que coincida con x seno de y e a la z, y entonces la conclusión es que esta g tiene que ser una constante, es decir, finalmente no depende ni de y ni de z. Entonces esa constante se puede escoger en forma totalmente arbitraria y siempre va a estar presente, así como cuando buscamos antiderivadas, aquí ocurre algo enteramente similar. Entonces la conclusión es que f es un campo gradiente y una función potencial para f es esto que ya hemos determinado, x seno de y por e a la z más cualquier constante que nosotros queramos tomar. Esa constante no va a afectar lo que teníamos aquí en el resultado más arriba. Aquí lo podemos ver. Cualquier constante que se le sume a la f, esa constante va a aparecer en estos dos términos y va a desaparecer. Así es de que no importa cómo escojamos esa constante arbitraria, su valor no va a influir, como debe de ser, en el resultado de una integral como esta. Bien, con estos puntos quiero terminar esta lección. Espero que todo haya resultado suficientemente claro y que pues no haya dudas sobre lo que aquí he expuesto. Es importante que ustedes practiquen para pues poner a prueba su asimilación de estos temas. Muchas gracias y hasta la próxima.